Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de un destacado investigador, el doctor César Cruz Hernández, quien es doctor en Ciencias de Ingeniería Eléctrica en el año 1995 por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados INVESTAD del Instituto Politécnico Nacional. En 1993 ingresó al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Twente, en Holanda, donde ha realizado trabajos pioneros en sincronización de sistemas caóticos con el profesor Neijenberg. Sus áreas de interés son el control de sistemas no lineales, la sincronización de sistemas complejos y sus aplicaciones, el encriptado caótico para comunicaciones seguras y sistemas biométricos, el control de comportamientos colectivos en grupos de robots móviles, exploración y reconocimiento de terrenos inhóspitos, búsqueda, rescate y transporte colectivo con vehículos no tripulados. Ha participado en la publicación de 76 artículos en revistas indizadas, en 115 artículos de memorias de congreso, un libro en 9 capítulos de libro y dictado conferencias plenarias. Ha contribuido a la formación de recursos humanos, 11 en licenciatura, 20 en maestría y 14 en doctorado. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación en ciencia básica, incluyendo de grupos de investigación, responsable de la cátedra Comportamientos Colectivos de Sistemas No Tripulados, formador de grupos de investigación, investigador titular de CICESE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año de 1993, miembro editorial de varias revistas científicas y editor invitado del número especial. Sus trabajos han sido citados en más de 2.900 artículos, trabajos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de los comités de evaluación de los premios de ciencia y tecnología del estado de Chihuahua, jefe del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE, presidente de la Asociación de México de Control Automático. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor César Cruz Hernández. Buenos días a todos. Buenos días. Les deseo primeramente todo el mayor éxito posible en el semestre que está por comenzar, como lo mencionó el director. Ojalá que todo sea como ustedes lo han planeado y que sus expectativas se cumplan. Mucho éxito para todas las facultades, para todas las carreras de esta facultad. Quiero comenzar esta sencilla plática agradeciendo la invitación amable del director de la facultad, el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, y al subdirector, el doctor Rigoberto Martínez Clark. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con todo el gusto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso a esta breve plática que vamos a quitarnos quizás del formulismo que caracteriza muchas veces a las pláticas formales de los académicos y tratar de ubicarnos en el lenguaje pues de todos ustedes. ¿Sí? Al final les invitaría, si tienen alguna pregunta, alguna observación, con toda confianza estamos a sus órdenes. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a empezar el tema. Recurridas veces he querido iniciar las charlas con esta imagen muy representativa en el mundo salvaje y que para todos debe ser muy común. Esta es una relación entre dos especies en donde uno es el depredador y el otro es la presa. ¿Sí? Principio básico de la selección animal. Bueno, eso es lo lógico y lo esperado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esas interacciones se van más allá de solamente un elemento con otro elemento? Cuando hay interacción entre el grupo que ya es presa, pueden surgir, motivado por esas interacciones, pueden seguir comportamientos colectivos que no
existían antes, que no eran capaces de presentarse antes. ¿Sí? Entonces, esto es lo común entre dos individuos. Pero ¿qué pasa con la interacción ya de varios individuos? Pues surge lo que nosotros y los biólogos más bien explican como un comportamiento emergente, es decir, que aparece, y es lo que tenemos en esta imagen. ¿Sí? Ahora el toro ñandú, ¿verdad? Ya en compañía de otros elementos más de la misma especie, interactuando, ¿verdad? Con el lenguaje, pues, de ellos, ¿sí? Son capaces de provocar, ¿qué cosa? La estampida o la huida del depredador, ¿sí? Este comportamiento no puede ser visto entre un elemento, que es la presa, y un depredador. Sin embargo, este comportamiento se logra bajo la interacción entre los elementos de la otra especie. Bueno, pues voy a intentar reproducir o mostrarles algunos comportamientos colectivos en el reino animal, ¿verdad? Los vamos a reproducir con algunos robots miniatura, siempre y cuando respetemos las mismas reglas que siguen los animalitos, ¿sí? Esa es la base. Lo demás, pues, es la tecnología con la ayuda de las matemáticas, pero básicamente es respetando las reglas de del reino animal, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, ahí tienen ustedes y entramos a mostrarles lo que les acabo de decir. A la izquierda tenemos otro comportamiento colectivo ahora entre peces. Y este movimiento, que también es muy frecuente ver quienes hayan ido al mar o quienes lo hayan visto en la televisión, no es con el solo objeto de deleitarnos la mirada, ¿no? Distraer al observador. Lo hacen justamente porque con ello logran comportarse de manera diferente, como si fuera un solo pez. Un solo pez podría ser expuesto al depredador fácilmente. En cambio, formando estos bancos giratorios en la naturaleza o en los biólogos le llaman movimiento coordinado. ¿Sí? Siguiendo esas reglas, nosotros trataremos de mostrarles con estos robots miniatura, ¿sí?, que se mueven por medio de llantitas, y lo que están haciendo es reproducir ese comportamiento coordinado. ¿Pero por qué razón lo hace este banco de peces? Pues lo hace justamente para poder distraer a los depredadores, ¿sí? A los depredadores, porque les hace ver como si fuera un solo cuerpo o un animal o un pez muchísimo más grande. ¿Qué pasa cuando el depredador tiene un montón de presas a quien devorar? Lo primero que pasa es que se confunde y se distrae. No sé si recuerdan cuando llega uno al estacionamiento, ¿verdad?, del cine, por ejemplo, y está vacío. Y como hay un montón de estacionamientos libres, titubeamos, me pongo aquí, mejor me pongo allá, y le damos vuelta, y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es la confusión que nos da cuando hay un número grande para seleccionar o elegir. En cambio, ¿sí?, si nosotros vamos al cine y ya vamos muy cerca de la entrada, de la hora de la película, ya casi todos los lugares están llenos. Y entonces, ¿en dónde nos estacionamos? En el primero que vemos, sin pensarla mucho. Bueno, pues este principio lo explotan mucho los animalitos, y tienen ese beneficio de
para sobrevivir a los depredadores. Seguramente también estarán familiarizados con este comportamiento colectivo. Son unos pelícanos, que en este caso tienen una formación en V, característico de ellos, o a veces lo hacen en una sola línea, ¿no? ¿Y para qué lo hacen? Precisamente lo hacen para poder cruzar distancias grandísimas en el océano. Un pelícano solito no podría ser capaz de lograr la migración. Entonces necesita el conjunto y la ayuda de sus compañeros para poder llegar a obtener grandes distancias. Recuerden ustedes que en el mar hay mucho viento y lo que pasa es que al hacer esto, el pelícano que va a la cabeza va resistiendo todo el aire, todo el rozamiento del aire, y él va a permanecer a la cabeza por un cierto tiempo. Una vez agotado, lo que hace es pasar atrás, ¿verdad? Y alguno de estos dos toma el lugar que dejó el que iba como líder, ¿sí? Esto es una coordinación, una formación que llamamos, ¿verdad? Y lo que es en este momento importante de resaltar es que lo hacen para lograr un beneficio. En este caso es el migrar a grandes distancias. Bueno, entonces, pasemos a otro comportamiento colectivo y que también es asombroso para muchos. En los lugares tropicales existen estos insectos que se llaman luciérnagas. Estas luciérnagas van a estar emitiendo una luz, producto de reacciones químicas, a sus vecinos. Entonces se juntan y cada una de ellas tiene una frecuencia de prendido y apagado a diferentes ritmos, a diferentes tiempos, ¿verdad? Pero después de interactuar mucho tiempo y a cierta distancia entre ellos, lo que sucede es que van a prender al unísono y van a apagar al unísono. Es decir, por unos instantes de tiempo va a haber oscuridad y por otro instante, al mismo tiempo, va a estar prendidos, ¿sí? ¿Eso por qué lo hacen? Bueno, pues lo hacen sencillamente para llamar la atención del sexo opuesto que permanece en los árboles. Entonces lo hacen con fines de reproducción. Ese comportamiento colectivo, que es la sincronización, ¿verdad? Que le llamamos sincronización de ritmos de luces, pues esos tienen un propósito. Ese enjambre de abejas busca la reproducción, o sea, prolongar la especie. Otro comportamiento muy socorrido en la naturaleza lo constituyen los animales sociables, ¿verdad? Un ejemplo de ellos son las abejas, las hormigas, las termitas, ¿sí? Pero en particular las abejas tienen un sistema de organización en el cual dividen las tareas. Es decir, una parte de ellas se dedican a una tarea en particular, otra parte de ellas a otra y así sucesivamente. Eso le enseñó a la sociedad, ¿sí? O sea, a los humanos, las sociedades, ya la gente, ¿verdad? A dividirnos también las tareas. En la antigüedad, en los pueblos, cada casa hacía su propio pan, por ejemplo, ¿sí? Ordeñaba sus propias vacas o cabras, pero a medida que el tiempo pasa, pues se fue aprendiendo que hay que dividir las tareas. Y entonces por eso, pues son los lecheros, los carpinteros, ¿verdad? Los panaderos y etcétera, etcétera. Pero esto viene justamente de que las sociedades animales han sido los primeros en darse cuenta que la relación, la interacción entre grupos
les ocasiona un beneficio para ellos. Bueno, entonces, esto es lo principal que podríamos mencionar aquí, la división de tareas. Y otro comportamiento colectivo lo representa también las hormigas. Este comportamiento es el forrajeo y en la biología se le llama forrajeo cuando las hormigas, bueno, falta decir que también las hormigas se dividen el trabajo. Unas hormigas, ¿sí?, son las que se llaman forrajeras, las que van a buscar el alimento y una vez que lo encuentran, pues vienen otras a llevárselo, ¿sí? Ellos, a diferencia de los demás depredadores, no consumen los alimentos in situ, es decir, ahí mismo, sino que ellos los llevan precisamente para hacerle frente al invierno, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que primero salen, digamos que un batallón de hormigas a buscar el alimento. Y después, de camino de regreso, pueden ustedes observar que ya vienen algunas con el alimento, ¿verdad?, hacia el nido. Nos vamos a pensar que el nido esté aquí y salen a explorar y el alimento está por acá y ya vienen de regreso al nido. Bueno, ellas se van comunicando, ¿verdad?, por medio de una reacción química que se llama feromonas y solamente son efectivas a una cierta distancia. Por eso esta hormiga con esta otra hormiga no debe separarse más allá del olor, porque si no se va a perder, ¿sí? Entonces es un guía, ese reactivo, para que los lleve por el camino que, pues, que quieren, ¿no? Pero me falta decir lo más sorprendente, que para que puedan encontrar este alimento que está por aquí, las hormigas también descubrieron, después de muchas interacciones, que su búsqueda no es lineal, es decir, así, ¿verdad? O que estén barriendo así, miren, ¿sí?, por todo el espacio, ¿no? No, sino que la búsqueda óptima que encontraron ellas es que el alimento lo buscan de manera desordenada, ¿sí? Válgame aceptar que sea aleatorio, pero en realidad es algo que imita lo aleatorio, es un caminar errático y es como conocido como un desplazamiento caótico. Entonces, descubrieron las hormigas que desplazándose de esta manera pueden encontrar más rápido la fuente de alimento. Y ya cuando vienen de regreso, cambian el comportamiento a un comportamiento ordenado. Pero cuando buscan es desordenado y cuando regresan al nido con el alimento, entonces ya es ordenado. Este es otro ejemplo que nos han enseñado los animalitos para transportar objetos pesados o más allá de las fuerzas de un solo individuo. Y lo aprendemos de las hormigas. Este es el transporte colectivo. Y este es un comportamiento emergente, es decir, que surge después de la interacción de muchos elementos. Entonces, es obvio que una hormiga no podría transportar ese animal, ¿sí?, porque está más allá de su peso, ¿verdad? Y las condiciones de pasarlo por ese puente, pues lo hace más difícil. Bien. Quiero hacer aquí una pausa para motivar un poco más la explicación. Es decir, he mostrado algunos ejemplos de comportamientos colectivos en la naturaleza, ¿sí? Estos comportamientos colectivos surgen o emergen debido a ¿qué? A la interacción, o sea, a la comunicación entre hormiga con hormiga, pez con pez, ave con ave, ¿sí? El toro ñandú, cuando quiso escapar del león, ¿no? Entonces,
Debido a esa interacción es lo que surge el comportamiento colectivo que antes no era posible con un solo elemento. ¿Sí? A este principio los biólogos le llaman el surgimiento de la complejidad, ¿sí? Que a resumidas cuentas es el principio que explica toda la vida, la evolución y al fin hasta dónde nos van a llevar. Bueno, entonces, dicho lo anterior, todos estos beneficios los vamos a rescatar y los vamos a aplicar o replicar más bien con pequeños robots que tienen las mismas características limitadas que una hormiga, ¿sí? La hormiga, su entendimiento individual es muy simple. Las abejas, su entendimiento individual es muy simple, ¿sí? A diferencia del humano, que el entendimiento individual, ese sí es más complejo, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero resaltar es que con esas limitaciones de cada persona, de cada animalito, podemos explotar en grupo unas habilidades que no existían antes. Y la siguiente pregunta lógica es, ¿cuántas hormigas se requieren para poder transportar 100 pesos o no sé qué cosa era? ¿Cuántas? ¿Cuántos toros ñandú son suficientes para tener el valor de enfrentar al león? No, está clarísimo que no. 2, ¿cómo lo ven? 3, bueno, ya hay más o menos, ¿no? Pero el asunto es asombroso, es decir, ¿cómo saben ellos cuál es el número adecuado para atreverse a enfrentar a ese león, por decir algo, ¿no? O las hormigas, ¿cuántas son necesarias traer, verdad, para llevarse ese 100 pies? Eso solamente lo van a saber cuando interactúan. ¿Sí? Esa interacción, en un momento llega 1, llega el 2, llegan 3, llegan 4, llegan 5, etcétera, no sé, ¿verdad? Surge una nueva propiedad. ¿Sí? Bueno, entonces, continuemos, por favor. Y aquí tenemos 2 preguntas relevantes. ¿Por qué se agrupan? ¿Sí? Creo que ya más o menos podemos darnos una idea de que se agrupan porque tienen beneficios al hacerlo. ¿Sí? Se dan cuenta que hay un beneficio que pueden obtener al agruparse. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿obtienen algún beneficio o ventaja de ese agrupamiento? Pues la respuesta es sí. ¿Cuándo lo van a saber? Hasta que surja. Hasta que surja. ¿Sí? Y eso se va heredando de generación a generación. ¿Sí? Que es lo más sorprendente, que es la explicación que dan los biólogos. ¿Sí? Y en las sociedades humanas igual. Vemos que tiene beneficios asociarnos para ciertas cosas, pues las vamos a tener que continuar desarrollando. Y voy a mencionar al menos algunas de las razones biológicas que explican esos comportamientos colectivos. Es decir, cómo los animalitos se dan cuenta que tienen ciertos beneficios. Bueno, pues los beneficios que tienen en una primera instancia son sociales y genéticas. Es decir, sociales porque amplían su conocimiento de otros. Genéticas porque justamente al interactuar más en sociedad, pues pueden reproducirse con mayor facilidad. Entonces le conviene a la especie. La otra, la defensa a depredadores. ¿Sí? Se dan cuenta que en grupo pueden hacerle mejor frente a los depredadores. Ese es otro de los beneficios o las razones por las que se agrupan.
También se dan cuenta que la optimización en la búsqueda de sus alimentos, como el ejemplo de las hormigas. Y otra razón fue como el ejemplo de los pelícanos cuando emigran para poderse transportar grandes distancias, como la mariposa monarca, las migraciones desde Canadá hasta el estado de Michoacán, y los pelícanos cuando emigran, ¿verdad?, en el océano, es debido justamente al fenómeno de la sincronización, a ese movimiento colectivo. Ahora, voy a pasarme un poco esta lámina, nada más quiero explicarles que las interacciones en la biología, ¿verdad?, las relaciones se dan entre una misma especie. Nos consideren que esta es una misma especie, son aves, son hormigas, ¿sí?, son abejas. ¿Y cómo logran esos comportamientos colectivos? Pues es justamente con la interacción entre elemento con elemento. ¿Sí? Unos lo hacen por señales motoras, auditivas, químicas, luminosas, etcétera, etcétera. Y la otra relación que explica la biología es que son una especie y otra especie. Entonces hay relaciones entre las dos especies, como es el que les mostraba en un principio, que es la relación presa-depredador. Bueno, pero además, esas interacciones entre las comunidades de distintas o la misma especie lo hacen para obtener ciertas ventajas, y una de ellas es el mutualismo, el parasitismo, y etcétera, etcétera. Sin embargo, me gustaría llevarlo a este escenario. Esta es una misma especie, pero ya no son aves, ya no son hormigas, ya no son abejas, sino es una flotilla de helicópteros, ¿no? Este es su entorno, como el que les mostré hace ratito. Y en el piso se encuentra otra especie. Esta especie es este robot, este robot y este robot. Hasta que estos son terrestres, estos son aéreos. Entonces, la comunicación entre ellos, pues, así como los animalitos lo hacían con la luz, con el audio, ¿sí?, con el sonido, etcétera, pues acá sencillamente, pues piensen ustedes que es una comunicación de datos entre este con este y este con este, ¿sí?, y lo mismo con estos de aquí. ¿Para qué sirve esto? ¿Verdad? Así como lo mencionaba hace rato, entre dos especies, pues sirve. La explicación ustedes la pueden ver en las carreras que hay aquí en las Baja California, ¿no? En donde cuando se hacen las carreras que van en todo terreno, a estos autos, estas carreras, los van guiando los de arriba precisamente para facilitarles los caminos más seguros o más cortos que ese. Bueno, esta es la interacción entre dos especies, y esto es lo que conocemos en la ingeniería como una sincronización externa, que es entre el depredador y la presa. Esta es una de las aplicaciones. Bueno, otro comportamiento animal que es ya más sorprendente es esto. Aquí hay un espacio entre esta mesa y esta otra mesa. Aquí hay un espacio, y obviamente para que las hormigas puedan pasar de aquí para acá, tendrían que hacerlo por el piso, luego escalar y luego subir. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Y si hay una hormiga, pues una hormiga haría eso y no le queda más que hacer eso, si es que quiere pasar de aquí para acá. En cambio, la interacción entre muchas hormigas, que no sabemos cuántas, pero lo que hacen es un tendido o es armar un puente para que ya las demás hormigas puedan pasar para acá. ¿Sí?
Esto lo podemos explotar en el laboratorio con unos pequeños robotitos, ¿sí? Que son muy simples y su función es ensamblarse, o sea, unirse para formar, ¿qué cosa? Pues estos puentes como el que tenemos aquí, para poder subir escaleras o llegar a lugares inaccesibles, ¿no? Bueno, esa es una pequeña idea. La otra, estos comportamientos colectivos que se llama despliegue, ¿sí? Son observados con esta especie que se llama suricatos, y cuando ellos salen de su madriguera, no salen luego a explorar el terreno, ¿no? Como ellos son muy frágiles, son presa completamente desvalida, lo primero que hacen es, como se dice, peinar la zona, ¿no? Y ya una vez que ya vieron que no hay nada, pues salen. Justamente esto se hace con este grupo de drones, ¿no? Se elevan para explorar justamente un terreno. Bueno, la sincronización que hablábamos hace rato con las luciérnagas, que van a aparecer ahorita aquí, las podemos, o sea, la sincronización de destellos, prendido, apagado, ¿sí? Lo podemos emular o repetir con estos metrónomos que en un principio estaban marcando su ritmo de diferente manera y después de un rato, ¿verdad? Por la comunicación mecánica entre ellos abajo, ¿verdad? Se logra transmitir un comportamiento otra vez semejante al de las luciérnagas. Bueno, este comportamiento colectivo que les mencionaba hace rato, que es el forrajeo, o sea, el forrajeo, recordemos, que es la búsqueda de alimento de las hormigas y después recolectarlo para llevarlo al nido, ¿sí? Eso lo es comportamiento de agregación. Tenemos aquí ya no una hormiga, ¿verdad? Ni abeja, ni pez, ni nada. Son 3 robots, ¿sí? En todos los experimentos que les voy a mostrar, tenemos una mesa, ¿verdad? Que es esta, que constituye el área donde se van a desplazar. Arriba, en el techo y a los lados en las paredes, existe un conjunto de cámaras, ¿sí? Para que el robot pueda saber dónde está su vecino y su vecino, ¿verdad? Así como le hacían los pájaros estorninos, para poder medir y decir y saber dónde está mi vecino. Bueno, vamos a emular el comportamiento de agregación, es decir, están dispersos en diferentes puntos del área y lo que vamos a hacer es llevarlos a que se congreguen después de un consenso a una cierta área y ahí queden confinados. Pero un momentito. Perdón, está en modo exposición. Ahí tendría que
Disculpen, jóvenes. Espérame un momentito, sí. Por favor, ahí hay otro archivo que dice 10K, no, plenaria 10K, ese otro PowerPoint. Por favor, si ese no está corriendo, ándele, ese por favor. No, voy a llevar mi computadora, no. ¿Mande? Pero es que no me gustaría irme sin que no vieran los videos, pues. Y está en la carpeta de, luego aquí, mira, si me detienes. No es posible que, mira, si lo ponen aquí, aquí va a aparecer una carpeta que se llama E10K, plenaria E10K. Ahí que abran el de Tecate o que abran ¿sí? Pero aquí aparece. No tiene password. Mira, tú ya nada más aquí le das.
Aquí está, mira. Sí, sí, mira, yo creo que sí. Ajá, y ahí, y abres el que sea, el cualquiera de los dos. Eh, Permítanme un minuto nada más, pero por favor, y discúlpenme, pero pero es que justamente es la conclusión, pues. Oh, muy amables, la verdad que sí, de formación, sí, ingeniero. Bueno, ajá, bueno, ¿verdad? Aunque ya estaba platicando con las chicas, pero bueno, muy amables, ¿eh? ¿Me puedes prender ujú, por favor? Ya, gracias. Bueno, esperemos que ya resolvamos este problema técnico. Sí. Y nos quedamos ahí justamente, nada más voy a tomarme unos 10 minutos, ¿eh? Nos quedamos ahí justamente que partían de diferentes puntos, ¿verdad? Y que después de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Deciden congregarse aquí, es el agregado. ¿Y eso por qué? Porque de aquí las aves van a emigrar, ¿sí? Pero eso lo hacemos simplemente nada más para... Ahí está otro movimiento coordinado como cuando los peces, perdón, cuando las aves volaban. Ahí se están obedeciendo las 3 reglas de los animalitos, ¿sí? Juntarse, ¿verdad? Pero no juntarse tanto y moverse con la misma dirección. Con esas 3 simples reglas, los estorninos vuelan y hacen todas esas piruetas que vimos y estos robots no chocan. Ahora la trayectoria que van a desarrollar ellos es una trayectoria circular. Otra vez, no chocan, mantienen la misma distancia entre vecinos. Vean ustedes. ¿Sí? No se separan más allá, tampoco, y siempre van en la misma dirección, siguiendo las 3 reglas del movimiento coordinado. Y aquí tenemos otros movimientos como el banco de peces que veíamos en la primera lámina de la plática. Entonces, están haciendo este movimiento coordinado, y ya lo vieron hace ratito con el banco de peces, ¿sí? Y en la ingeniería tenemos una ventaja, que los robots pues están hechos para obedecer todo lo que nosotros le pegamos. Entonces, otra vez parten de diferentes puntos y desarrollan alguna trayectoria, movimiento, pero siempre siguiendo las mismas reglas que dijimos, ¿sí? Mantenerse a la misma distancia y no separarse de ella, y además en la misma dirección. Bueno, esto es otra formación, nada más que con otros robotitos. Estos son los más chiquitos que tenemos y caminan dando brinquitos, ¿sí? Uno con el otro se comunican por medio de una luz y se van a formar. ¿Qué significa que se van a formar? Van a mantener una misma distancia entre ellos, ¿sí? Al final, este con este tiene la misma distancia que este con este, y así sucesivamente, este con este y este con este. El siguiente
es lo más interesante. Es decir, en la naturaleza, como en las sociedades, elegimos a un líder, ¿verdad? ¿Sí? A un gobernador, a un presidente municipal, a un diputado y todo eso, a un jefe de grupo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En las cuestiones naturales también eligen a un líder. Bueno, pues ese comportamiento colectivo lo vamos a repetir o a emular con este grupo ya más grande y numeroso de kilobots. ¿Y qué pasa? Unos robotitos tienen un foco blanco y otros tienen un foco verde. Están dialogando entre ellos, es decir, se están poniendo de acuerdo, es decir, pues mi líder es fulano, mi líder es perengano, y así sucesivamente hasta llegar a un consenso en donde eligen un líder. Ahí vamos a congelar la imagen y hemos apagado la luz, y esto es muestra de que ya terminó el experimento. Después de estar interactuando esos cientos, decenas de kilobots, unos eran verdes, dijimos, y otros eran blancos, ¿no? Finalmente, todos decidieron convertirse a verdes para dejar que es el líder, ¿sí? Entonces, esta es una emulación de un proceso de la sociedad muy clásico, ¿sí? Y ellos lo pueden hacer. Voy a terminar con un par de réplicas. Esta se llama cita, ¿sí? Y aquí lo que van a hacer es que llegan a un lugar, a una zona, pero todos al mismo tiempo. Vean ustedes que unos están más dispersos que otros, y para llegar a la misma hora, al mismo instante, al mismo lugar, unos tienen que ir más rápido que otros, de tal manera que lleguen simultáneamente. Este comportamiento de cita, pues es muy común para todos nosotros, ¿no? Hoy la cita era 11 de la mañana, y otros que venimos desde Ensenada tuvimos que haber tomado nuestro autobús desde hace más tiempo que los que vienen de las aulas de aquí de la facultad. Bueno, el desplazamiento caótico, es decir, este robot que tenemos aquí, que se desplaza con llantas, va a emular el comportamiento errático de las hormigas cuando van en busca de su alimento. Entonces, ahí en la pantalla de la computadora estamos graficando en tiempo real cuáles son las trayectorias que describe el robot sobre la mesa, ¿no? Y lo hemos separado por diferentes colores, un cierto intervalo de tiempo. El objetivo es cubrir, ¿verdad?, lo más rápido posible toda la zona. ¿Sí? Y aquí tenemos otro ejemplo donde este objeto que está aquí, piensen ustedes que es la comida para las hormigas, y este es un forrajero, a una hormiga forrajera. Lo que hace es, de manera errática, desplazarse hasta que lo encuentra. Y ya un segundo robot o todo eso ya viene con las pinzas y se lo lleva al nido, ¿no? Por ejemplo. Bueno, voy a decirles por qué este desplazamiento que tenemos aquí errático es beneficioso para nosotros. Imagínense que en lugar de detectar
este objetivo, que es la comida, existen las aspiradoras ahora para limpiar, ¿no? Y que el objetivo sea limpiar esta mesa con esta aspiradora. Entonces, lo que hacen las aspiradoras comerciales es barren así y luego se regresan, barren así y luego se regresan, barren así y eso se regresa. Movimiento predecible, ¿sí? Y en un cierto tiempo van a terminar de limpiar, ¿sí? Sin embargo, si esas aspiradoras adquirieran como las hormigas o como este robot que está caminando de manera errática, ¿sí? Va a terminar en un menor tiempo de limpiar esa mesa, ¿sí? Imaginen ustedes que tenemos un trabajador y que este piso, ¿sí?, sea una barda y que lo que tiene que hacer es pintar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Pintan así con la brocha o con el rodillo y ahí se van, 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 ¿sí? Va a llegar un momento en que terminen, un cierto tiempo, ya terminen. Pero si el trabajador agarrara su brocha o el rodillo y empezara a pintar así, ¿sí?, no los invito a que lo hagan, ¿verdad? Pero van a ver que es más óptimo en cuestión de tiempo y de esfuerzo, por supuesto, el terminar esa tarea, caminando o desplazándose aleatoriamente no, de manera errática, es decir, caótica. Y voy a terminar ahora con unos robotitos. Bueno, este es el patrullaje, es lo que les decía antes de que pase a los helicópteros. Entonces, lo que está haciendo este robot es patrullando esta zona, ¿sí? Y la mejor manera o la manera más óptima, es decir, para gastar menos energía, ¿sí? Hasta otro que es un poquito más rápido este robot, ¿sí?, y está haciendo las labores de patrullaje, es decir, está viendo si hay algo ahí extraño o detectando algún objeto de interés. ¿Y para qué sirve? Pues justamente para buscar y para rescatar rápidamente, o bien para buscar y atender víctimas en situaciones de desastre. Entonces, lo más común sería que viniera aquí derecho, ¿verdad? Pero se supone que no sabe dónde está. Entonces lo tiene que encontrar, por eso se llama búsqueda, ¿sí? Entonces se tiene mostrado y demostrado que desplazarse así permite encontrar el objetivo en un tiempo más corto. Con eso se ahorra energía, tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que la ayuda llega más rápida a la víctima, ¿no? Entonces, decía, voy a terminar con unos ejemplos, pero estos son robots voladores, ¿sí? Estos miden alrededor de unos 15 centímetros de diámetro y lo que van a hacer son algunas de las tareas que ya vieron ustedes con los demás. Vamos a ver. Ahí está. No, permítanme. Entonces, están en el piso. Espérenme. Bueno, están en el piso, ¿sí? 1 y 2. Se van a elevar y van a hacer, ahí van, ahí están. Eso es un vuelo coordinado. Desarrollaron aquí, por facilidad, una trayectoria cuadrada. Y ahorita vamos a ver una circular. Pues no, esta es cuadrada.
Si se fijan, mantienen la misma distancia entre ellos. Y otra vez, tenemos aquí un par de helicópteros chiquititos que están sobre la mesa. Esta es la mesa de trabajo y arriba está la cámara con el que se tomó el video. Entonces, ahí va, es que tarda un poquito. Se están moviendo de manera errática ambos. ¿Sí? Hagan de cuenta que son las dos hormigas, ¿sí? Y no chocan. Hubo un momento en que ya iban en la misma dirección y lo que hicieron fue evitarlo. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo es un patrullaje de un área, esos dos helicópteros chiquitos, ¿sí? Pero de manera errática, es decir, de manera caótica. Eso sirve para un patrullaje rápido de alguna zona. Bueno. Y solamente para mostrarles, ¿verdad?, que uno de ellos es pintada la trayectoria que vieron de naranja y el otro la pintamos de color azul. Todavía no hemos terminado de cubrir toda el área, pero ya casi se termina. Era cuestión solamente de darle más tiempo. Bueno, aquí tienen ustedes una lista de las aplicaciones, o sea, ¿para qué sirve el reproducir en el laboratorio con un grupo conjunto pequeños, ¿sí?, los comportamientos colectivos observados en la naturaleza? Es decir, inspirados en los comportamientos colectivos de la naturaleza, ¿verdad? Y viendo los beneficios que reciben esas sociedades, ¿verdad? La sociedad humana, la sociedad de las hormigas, las termitas, los pájaros, etcétera, etcétera. Nosotros hemos recurrido a lo que le llamamos enjambre, o sea, los grupos de robots pequeños, donde su entendimiento también es simple. ¿Sí? Simple quiere decir que solamente se les va a decir, aquí está esta luz, ¿la ves o no? ¿La detectas o no? Así responden todos los animalitos que vimos, como las hormigas, las abejas, todo eso, a ciertos estímulos. Bueno, con esas capacidades limitadas, todo lo que pueden lograr hacer cuando interactúan ya con un número alto de elementos. Entonces tienen ustedes aquí una serie de, pues, de aplicaciones a las que le podemos dar o recurrir en la ingeniería. Pues jóvenes, muchas gracias, y antes que todo, pues me disculpo, agradezco mucho su paciencia, ¿verdad?, y su comprensión por haber esperado pues a que esto se pusiera. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera? O algún comentario, o sea, quedamos en eso, ¿verdad? Sí. ¿Nadie? Bueno, doctor César, yo tengo una pregunta. Nos estoy hablando bastantes casos en donde los grupos colectivos, o más bien el trabajo colectivo, se da en animales, en la sociedad y en los robots. Esta idea de los sistemas complejos se puede observar en otras áreas de la sociedad, por ejemplo. Bueno, la más común es obviamente la biología, ¿verdad? Es el origen y la explicación, pero las sociedades más complicadas y más complejas son las sociedades humanas. Justamente en el área de sociales
es donde la complejidad encuentra su mayor interés. ¿Eh? El entender el comportamiento de los seres, o sea, de sociedades, de personas, es lo más difícil. Por ejemplo, la psicología, entender el comportamiento, ¿verdad?, de un individuo es muy complejo. Ustedes piénsenlo sí o no. Pues ahora imagínense entender un grupo, un conjunto de seres complejos interactuando entre ellos. Por eso el resultado normal que tenemos son los conflictos, el no ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que tendríamos que evitar en las sociedades, el no ponerse de acuerdo. Sin embargo, también el estar en conflicto, ¿verdad?, motiva el progreso. Tampoco vamos a decir que todo sea consenso, pero sí, entre más nos pongamos de acuerdo, entonces el resultado o los beneficios a la sociedad, obviamente, a las colonias de animalitos, pues es más paz. Entonces, voy a terminar la pregunta interesante que hace el doctor Rigoberto, diciendo justamente la especie humana, las sociedades, entendemos que si nos organizamos, llevamos una vida mejor, pero solamente lo estamos viendo en el concepto tecnológico. Qué gran modernización, ¿no? La tecnología, la medicina, y etcétera, etcétera. Ese es un beneficio y eso se busca, puesto que sí, pero no es exactamente el fin último de la humanidad o de la sociedad. Es decir, creo que los animalitos nos llevan años y años y años de experiencia y ellos sí han encontrado desde hace mucho que el asociarse y el ponerse de acuerdo les conlleva un mayor beneficio, ¿verdad?, en muchas de sus actividades. Entonces, eso es replicable a la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí, para que vean, una de las razones principales que optamos por invitar al doctor César Cruz con este tema tan interesante es que vean cómo podemos tomar nosotros ideas de un campo que a lo mejor no se ve que es muy relacionado y transportarlo a otro, ¿no? Volviendo a lo que decía el doctor Mauricio, el director, nosotros tenemos aquí la fortuna de ser multidisciplinarios, ¿no? Entonces, no se priven de la oportunidad de convivir con compañeros que estén en otras áreas del conocimiento. No porque los ingenieros platiquen con los abogados, no pueden sacar algo de provecho que después les va a ayudar para proponer soluciones, como dicen ahora, fuera de la caja, ¿no? Entonces, sean personas críticas, ¿verdad? No hay que tratar de segregar las áreas del conocimiento, sino más bien impulsar que haya esa convivencia entre ellas. O sea, no quita que saca alguien de contaduría, saca una muy buena idea de alguien de industrial o alguien de derecho que esté preparando una demanda por ahí pueda apoyarse de alguien de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, ábranle la puerta a los demás programas educativos, platiquen con todos sus compañeros y tomen en cuenta que la complejidad, que es la base de esta presentación, está inmiscuida en todo lo que hacemos, ¿no? Como dice el doctor César, es un pilar de la sociedad, la economía, las interacciones humanas, la cadena trófica, que son los animales. Entonces, al final de cuentas, como dicen los motivadores, ¿no?, el trabajo en equipo siempre es mejor. Entonces, ya nomás para cerrar este evento, me gustaría invitar al doctor Juan Francisco Flores Reséndiz a que nos apoye a entregar el reconocimiento de esta plática. Muchas
Gracias, doctor César, por esta plática tan interesante, y asimismo les agradecemos a todos los compañeros profesores y alumnos que se dieron cita aquí en el teatro en este día. Bien, el reconocimiento dice Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, Unidad Tecate, otorga la presente constancia al doctor César Cruz Hernández por su participación como ponente de la conferencia Imitando el comportamiento colectivo animal en robótica, llevada a cabo el día 19 de agosto de 2024 en el Teatro Universitario. Atentamente, por la organización plena del CEP, firma el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, director de nuestra facultad. Muchas gracias. Bueno, pues inspirados por esta forma de ver la naturaleza, pues los invito, ¿no? Que pongan en práctica este pensamiento fuera de la caja, que lo aprovechen para este semestre que acabamos de comenzar. Y pues gracias a todos por su asistencia. Esto hemos clausurado el evento. A la siguiente parte y última de la presentación va a ser el replicar o el imitar algunos comportamientos colectivos observados en la naturaleza con robots pequeños, con grupos de robots pequeños, relativamente baratos, ¿sí? Y que el beneficio es que si se nos descompone uno de los robotitos, pues las tareas van a seguir realizándose. Si nosotros le encargáramos una tarea compleja a un robot solo, a un solo robot, ¿sí? Si a ese robot se le acaba la energía o se descompone, la tarea obviamente queda inconclusa. Mientras que aquí, por la redundancia, que es a lo que recurren los animales, al echarle más elementos y más elementos, logran justamente que la tarea, que es lo que se quiere al final, sea lograda. Bueno, hay otros comportamientos quizás no tan atractivos como es la agregación. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de agregaciones? Y también lo hacen con fines reproductivos o porque en esa zona hay pues alimentos y climas muy propicios. Entonces, la agregación, ¿qué cosa es? Pues tenemos un entorno y aquí está un organismo, otro y otro. Y deciden agruparse, o sea, están dispersos, ¿verdad? Así como estaban las cochinitas, las serpientes, todos estaban dispersos, pero decidieron, después de interactuar, decidieron ¿qué cosa? Agregarse en una zona. ¿Sí? Y es lo primero que vamos a ver en los robots. O sea, primero se agregan en una zona, ya sea para reabastecer la energía, la batería, y después completar las siguientes tareas. Bueno, podemos tener también varios agregados. Y estos comportamientos los vamos a replicar algunos de ellos, pero el último, permítanme mostrarles el último. Esta es una bandada de estorninos que generalmente se hace, o lo hacen más bien, al anochecer. ¿Sí? Este movimiento coordinado son cientos, y no exagero, miles de pájaros que hacen ese vuelo intrincado, complicado, ¿sí? Pero lo más sorprendente de todo es que no hay ninguna víctima, es decir, no hay ningún choque entre ellos. No existe. Y otra vez, ¿por qué lo hacen? No es para el deleite del observador. No, lo hacen porque persiguen primeramente,
el motivo de defensa. Con eso, los depredadores se ven ahuyentados, ¿no? Es el primer principio de defensa. Pero ¿cómo logran ellos volar con a ese ritmo, esa cantidad, en un espacio confinado, sin que haya ni un solo choque? Pues lo hacen siguiendo estas sencillas reglas, ¿sí? Es decir, la cohesión, es decir, que se van a mantener lo más juntos posible, de tal manera que el vecino, ¿verdad? El vecino es el de al lado, nada más el de al lado, ¿sí? Pueda saber dónde está su compañero. Ya no le importan los de hasta allá, simplemente mira a su izquierda, a su derecha, atrás o para abajo, su vecino solamente, para poder ubicar cuál es su posición. Los demás no le interesan. ¿Sí? Esa regla en la biología se llama de cohesión, ¿sí? Pero además, pues sí, se van a cohesionar, pero no exageradamente que los haga chocar. ¿Sí? Entonces, a cierta distancia prudente para ellos, van a tratar del efecto contrario, que es la separación, la repulsión. ¿Sí? Y finalmente, con una tercera regla entre ellos, alinear sus velocidades, ¿sí? Todos para volar a la misma dirección. Entonces, antes de abandonar el video, sí me gustaría recalcar que esta maravilla y sorprendente vuelo de miles de estorninos, ¿sí? Es posible solamente cuando ese grupo decidió, por alguna manera, ¿sí? Ponerse de acuerdo y seguir todas estas tres reglas. Con eso es suficiente para lograr este vuelo sorprendente. Bueno, pues de la misma manera con los robots miniatura que les voy a presentar más adelante, ¿sí? Seguimos esas mismas reglas, ¿sí? Porque la naturaleza desde chiquitos, recuerden que nos decían nuestros maestros o nuestras abuelas, la naturaleza es sabia, ¿sí? Mientras que los humanos tardamos muchos años y tiempo en experimentar y darnos cuenta de las cosas. Bueno, entonces vamos a explotar estas tres propiedades en los robots, ¿sí? Este movimiento coordinado rápidamente lo podemos ilustrar con este robotito, este otro robotito y este otro robotito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siguen esas tres reglas y finalmente procuran, se acercan, pero de tal manera que no choquen y en la misma dirección. Bueno, voy a pasarme esto porque creo que es más interesante ver el video. Por último, ¿cómo logran el grupo de animales, por ejemplo, para emigrar? ¿Cómo logran ellos saber, primeramente, cuántos animalitos requieren? O sea, cuántos pelícanos. ¿Sí? Recuerden, ellos andan en diferentes lugares y llega un momento en que tienen que formar un agregado, o sea, un agrupamiento como el que les dije, ¿sí? Es decir, congregarse en una determinada zona. Y llegan unos, y llegan a la tarde otros, y al siguiente día llegan otros, llegan otros, llegan otros. ¿Sí? No se van 20 y que después nos alcancen los otros 20. ¿Sí? No. Si les hace falta uno, no se van. No es como el avión que si les hace falta un pasajero y no llegó a la hora, se quedan. Aquí no. Y no porque sean solidarios con su compañero o que digan, ay, pobrecito. No, es que al grupo se va a ver perjudicado si no va el número completo de aves.
¿Para qué? Para poder migrar, ¿cuántos dijimos? Kilómetros y kilómetros, ¿no? ¿Sí? Las mariposas monarcas desde Canadá hasta Michoacán. Si no es con el número considerable que debe de ser, no es posible. Bueno, entonces, eso lo deciden ellos con un concepto que en la biología se llama consenso. Es decir, ellos proponen una idea, el otro propone otra idea, y así sucesivamente todos. ¿Sí? Obviamente las ideas pueden ser completamente contrarias, ¿sí? Mutuamente excluyentes, ¿sí? Pero que al final todos, o escuchen bien esto, todos se ponen de acuerdo en una de esas propuestas. ¿Sí? A eso le apuesta la naturaleza. Bueno, entonces se llama consenso y sirve justamente para tomar, ¿sí?, la decisión de cuándo van a emigrar, ¿sí?, en dónde van a construir su nido, por ejemplo, en qué lugar van a buscar su alimento, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora sí voy a pasarme, déjenme copiar esto y repetir brevemente lo que es el desplazamiento caótico. Ya dijimos que ese se va a dar en la actividad de forrajeo en las hormigas. Es la búsqueda óptima de alimento para llevarlo al nido. Ahora, ¿para qué sirve en los robots ese forrajeo? Para las hormigas, pues obviamente para abastecerse, pero para los robots es para exploración óptima de un área o bien para realizar un patrullaje no predecible. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a utilizar un grupo de robots que son terrestres, es decir, que se manejan o se mueven por medio de llantas. ¿Sí? Y aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro y otro. Y hay otros que se mueven con patitas, ¿sí?, como si fueran arañas, tienen 3 patitas y son los más chiquititos que tenemos en el laboratorio. Los demás son drones de diferentes tamaños, diferentes dimensiones, y que es el más chiquito, y más o menos tiene un diámetro de unos 15 centímetros más o menos. Son chiquitos, chiquititos. Bueno, con este grupo de robots y siguiendo las reglas de los comportamientos colectivos que hemos estado viendo en los animalitos, ¿verdad? En las aves, en los peces, en las hormigas, las abejas, etcétera, etcétera.